6:46 y en otros temas, las familias y los panaderos son afectados por el alza en el precio del pan. De las familias, el pan, ¿qué va a pasar con el precio del pan? Y se especula mucho, como bien ustedes lo han dicho, sobre el alza del pan. Antes compraba 5 panes, ahora compro 3 nada más. Familia, pero bueno, no alcanza, ya no nos alcanza. Espera Alicia que en los próximos días su precio no se incremente, pues esto golpearía duramente a las familias peruanas. Venimos a presentar noticias sobre el producto escogido, que en este caso es el pan, y analizarlo con los temas de economía. El grupo está conformado por Guadalupe Ponce, Ada Valdivia, Ana Viviana del Campo, Nicole Galvez, Rodrigo Noriega y la que habla Bonnie Romero. Bueno, procederé a presentar la primera noticia, que es la número 1, sobre el tema de principios de economía, el principio 7 para ser más específicos, que es el gobierno puede mejorar muchas veces los resultados del mercado. Bien, en primer lugar, la noticia se trata sobre que hubo un paro en Huancayo, Junín, durante 2 días a causa del aumento del precio de pan, específicamente los insumos de este. La Asociación de Panificadores de Huancayo quería lograr que el presidenta pueda emitir algún tipo de norma o que tome cartas en el asunto para controlar el precio del pan. Este suceso no solamente afectó a los panificadores, sino también a la población en general, ya que sobre todo las personas de provincia, que son los que consumen más pan usualmente en el día a día. Todo esto se ha debido al cambio de presidente en las elecciones del año 2021, que provocó una incertidumbre política, social e institucional, y que gracias a esto la subida del dólar, tanto como otros productos, sobre todo los de primera necesidad o los de agricultura, subieron de precio. En esta noticia se puede apreciar cómo funciona la teoría keynesiana, que es la intervención del gobierno ante una crisis, ya que el presidente se pronunció diciendo que la subida de estos insumos no ha sido por su culpa, excusándose que en realidad es el temor de que demostremos que sí podemos trabajar para el pueblo. No obstante, este recalcó que su gobierno pone a disposición de la población los ministerios y todos los espacios para dialogar con las autoridades, siendo este un apoyo a la intervención del Estado en la economía para solucionar este problema. Como bien hemos dicho, los mecanismos de actuación del keynesianismo es la intervención del Estado. En este caso, fue la distribución de asignaciones a empresarios, familias, etc. Esto ocasionando el aumento de rentas de la familia y la disminución de paros. Como aquí se puede ver, es como un ciclo al que el Estado estaría dando el presupuesto del mismo Estado, pero de igual manera el crecimiento del consumo, la disminución de paro, el crecimiento de producción aumenta los ingresos fiscales del Estado, solucionando así todo problema. En este caso, el presidente se pronunció diciendo que iba a ayudarlos de manera económica, aunque no se corrobora al 100% porque no hay pruebas, pero ya se está controlando todos los precios de estos insumos para la producción del pan. Hola, mi nombre es Ada Paula Valdivia y en esta oportunidad voy a presentar la noticia número 2 respecto al tema principios de economía del caso El PAN. Para empezar, la disyuntiva política en las elecciones presidenciales del presente año afectó de manera económica al Perú, ya que con la devaluación de 12% del sol en relación con el dólar desde abril, a pesar de las grandes inversiones hechas por el Banco Central de Reserva por contener este desplome, afecta gravemente la economía peruana. La incertidumbre política originada por el rumbo que tomaría el nuevo gobierno del actual presidente Pedro Castillo se reflejó de manera inmediata en la alza de precios de productos ligados a materias primas que deben ser importadas y que con la moneda despreciada actualmente estos son más caros, generando que suba así la inflación en el Perú y supere el rango meta por segundo mes consecutivo. Relacionado a la noticia elegida del diario Gestión sobre el producto el pan de consumo masivo diario,
Se titula Precio del pan francés en Lima tuvo su mayor alza desde el mes de junio, hecha por Whitney Mignan en el presente mes de octubre. En la noticia se detalla que el precio del pan y los cereales se incrementó 2,06% en septiembre, siendo su mayor alza en lo que va del año. El pan francés se fue de los que tuvo una mayor subida de un 4% en 14 ciudades. Según el INEI, en Lima subió 3,5%, su mayor alza tras 2 meses de desacelerarse, en junio subió 4,3%, por lo que ese producto se encuentra entre los 5 que más incidencia tuvieron en la inflación de septiembre en la capital, como se puede apreciar en este gráfico del INEI. También se puede resaltar que en septiembre el trigo alcanzó un precio de $295 por tonelada, similar al pico que hubo en agosto y mayo, que fue de $297 por tonelada. Entonces, esta noticia se puede relacionar con uno de los 10 principios presentados por Gregory Mankiw. Ese sería el principio número 9, titulado Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Si bien es cierto, no ha habido como tal una emisión de nuevos billetes, nueva emisión impresa, sin embargo, sí se aprecia una fuga de capital que generó inflación y el aumento de los precios de los productos, al igual que inestabilidad política y económica, debido a que en los últimos meses los más adinerados del país retiraron su dinero de sus cuentas locales a cuentas extranjeras a un ritmo que rara vez se ve en una economía que durante décadas ha estado entre las más estables de América Latina. Además, cabe resaltar que el reporte del INEI acerca del mes de agosto cerró con una inflación de 1,06% acumulado de enero a agosto de este año y una variación de precios de 4,53%. Ahora, analizando la incertidumbre política, esta causó pues que se suba el dólar, generando que los más adinerados retiren su dinero de cuentas locales a extranjeras, aumentando así la inflación, que como expliqué anteriormente no hubo una emisión impresa de billetes, pero sí un movimiento masivo de dinero al extranjero, afectando la subida de precios de productos como el pan hasta un 3,5%. En conclusión, el incremento del precio del pan se debe al aumento de precios internacionales de insumos, el alza del dólar y en especial la subida del costo del trigo por tonelada de hasta $295. Esto guarda cierta relación con la inflación que pudiese generar la impresión de nuevos billetes, como indica el principio número 9 de Gregory Mankiw. Finalmente, el Banco Central de Reserva indicó hace unas semanas que la tendencia a la alza de la inflación ya se estaría revirtiendo. Gracias. El 4 de octubre del 2021 se publica la noticia El PAN registró su mayor alza de precios en septiembre, que será la noticia que a posterior analizaré con base al tema de pensar como economista y específicamente con los subtemas de microeconomía y modelo de flujo circular. Primero, para analizar tenemos que definir el campo de estudio dentro de la economía para esta problemática, por lo que termino concluyendo que se trata de la microeconomía, ya que estamos hablando de una industria en particular como lo es la industria del pan, y también analizamos la interacción entre empresas y consumidores, por lo que es una característica de la microeconomía. Así que ya teniendo definido el campo de estudio, podemos empezar a analizarlo mediante un modelo económico. Los modelos económicos son muy útiles al momento de estudiar el funcionamiento de sistemas complejos como lo es la misma economía o el mundo en general. Estos ayudan a simplificar las conexiones para ser mucho más entendibles y así hacer que sea una mejor forma de explicar la economía. Uno de estos modelos sería el diagrama de flujo circular. El diagrama de flujo circular nos ayuda a entender la interacción entre los principales actores del mercado, hogares y empresas, que interactúan en los mercados, en dos diferentes mercados, que es el mercado de factores de la producción y mercados de bienes y servicios. En el mercado de bienes y servicios es donde las empresas venden o ofrecen bienes y servicios y las familias las adquieren. Y en el mercado de factores, las familias ofrecen su mano de obra, trabajo o capital a las empresas y las empresas las adquieren, haciendo un flujo cerrado de bienes, servicios, trabajo o capital, que es el flujo interior, o del flujo monetario, que es el exterior. Esto
Si lo correlacionamos a nuestro tema, tendríamos un diagrama de flujo circular donde los hogares son los que compran pan, las empresas son las que venden el pan. Y en el mercado de factores productivos destacaríamos que con la coyuntura actual, por el momento se ha aumentado la cotización internacional del trigo, por lo que las empresas tienen una mayor pérdida de dinero en su mercado y para compensarlo necesitan subir los precios en el mercado de bienes y servicios para tener un equilibrio entre ingresos y salida de dinero. Mi nombre es Guadalupe Ponce y hoy voy a presentarles la noticia número 4 del tema de mercados y el caso sería el pan. Bien, en la noticia nos informan sobre el alza del precio del pan y de que ahora los panes podrían venderse a 3 unidades por un sol. También menciona que los precios ya se habían incrementado hace algunos meses atrás. Indicó también que, por ejemplo, ahora un saco de harina lo compran a 120 soles, lo cual antes les costaba 80 soles. De igual manera, las panaderías ya habían indicado una afectación a su negocio desde hace unos meses atrás debido al alza del precio del trigo, que es un insumo que se utiliza para preparar el pan, así como la manteca y el mejorador. Por lo cual, Freddy Prieto Martínez, que es el presidente de la Federación de Panaderos de Arequipa, informó que es imposible seguir manteniendo los precios en el mercado, porque ya no se obtendría ganancia alguna, debido a que tienen gastos extras como la mano de sus trabajadores, tarifas eléctricas y alquileres. Bien, en esa noticia podemos ubicar la competencia perfecta, debido a que los productos de este modelo de mercado son homogéneos. En este caso sería la venta del pan. Consecuentemente, el dueño de esta panadería informó que ahora un saco de harina le cuesta mucho más caro que antes. Estoy hablando de los 40 soles de más en la compra de un solo saco de harina. Es decir que una panadería grande compra 100 unidades de harina y eso vendría a ser un golpe drástico en la economía de ellos. Como ya atacamos el tema de la harina, podemos seguir con el trigo, que es un insumo necesario para la elaboración del pan, como bien sabemos. Esto aumentó de precio en un 18.4%. Por lo tanto, el aumento del precio del trigo disminuiría la oferta de los panes. Sin embargo, esto se podría asumir, pero el pan es un producto que en particular los peruanos no solemos dejar de consumir en el desayuno. No obstante, el público no estaría conforme con el alza del precio de esta. Por ejemplo, antes de esta coyuntura se vendían 5 unidades de panes por un sol y ahora 3 por un sol. Es decir, pasó de 20 céntimos a 25.40 céntimos. Es decir, si una panadería sube el precio, las demás es muy posible que hagan lo mismo, debido a que el objetivo es ganar y no perder. Finalmente, sabemos que el mercado es el quien fija el precio en este modelo de mercado, ya que tanto compradores como vendedores aceptan el precio mutuamente. Mi nombre es Nicole Galvez y voy a presentarles la noticia número 5 del tema oferta y el caso sería del pan. La noticia dice lo siguiente: las panaderías optan por reducir peso del pan ante alza de insumos y tarifas eléctricas. Según la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería ASPAN, un 50% de las panaderías están reduciendo el peso del pan para mitigar el aumento de precios. En los últimos meses, las panaderías se han visto afectadas ante el incremento de la cotización internacional del trigo, el alza del tipo de cambio y el costo de la electricidad, lo que ha derivado en un aumento de precio del pan. Hasta agosto, el BCR calculó que el precio del pan ha subido cerca de 10.27% en lo que va del año. Sin embargo, este producto básico no subiría más. Esta asociación, la ASPAN, indica que al tratarse de un sector con gran competencia, pues existen más de 16.100 panaderías en el país, el precio no podría incrementarse más. Nosotros tenemos un gran problema, y es que a pesar de los factores que empujan el alza de precios del pan, el público no aceptará dicha subida, dijo Pío Pantoja, presidente del ASPAN al diario Gestión. Para ello señalan que entre un 50% y 60% de las panaderías del país están optando por reducir el peso del pan. Por ejemplo, en Huánuco el pan francés pesa 16 gramos. Antes pesaba 40 gramos, agregó Pantoja.
Otra opción que están tomando algunos establecimientos es vender los panes por kilogramos, es decir, al peso, para que los consumidores paguen realmente lo que llevan. Por dar un ejemplo, antes se daban 5 panes de 40 gramos por un sol, pero ahora se darían 5 panes de 20 gramos por un sol. Asimismo, un 40% de panaderías están optando por reestructurar sus costos, vendiendo también otros productos como azúcar, leche, embutidos, queso, entre otros. El análisis es el siguiente. En la presente noticia se pudo apreciar el gran impacto que tienen los precios de los insumos en el producto final. Estos son uno de los factores más importantes en el desplazamiento de la oferta. A inicios de junio de este año se han presentado alzas impresionantes en el precio de los insumos básicos del pan, como el trigo, la harina, entre otros. Los panaderos aseguran al diario Gestión que hubo un incremento de 6 soles en el saco de 50 kilos de azúcar, grasas, levaduras y harina. Países productores de estos insumos como Canadá y Estados Unidos se vieron obligados a subir el precio de sus insumos debido a variables climáticas como la sequía. Condujeron a la disminución de siembras, cosechas y producción a nivel global. Esto ha afectado directamente a muchos países, pero en este caso, el análisis de la noticia se centra en este 50% de vendedores y productores de pan del Perú. De este 50%, el 40% ha decidido reestructurar costos vendiendo otros productos, disminuyendo la oferta de pan. Esa es la figura 2. Se puede explicar este desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta según Mankiw. Hay factores de suma importancia que pueden ocasionar esto: la tecnología, la cantidad de vendedores, el precio de los insumos, los impuestos, entre otros. Los precios de insumos y los impuestos, como el costo de la electricidad en el caso de la noticia, son responsables de cambios inversos en la curva de la oferta. Esto quiere decir que si el precio de los insumos disminuye, la curva de esta oferta aumentaría. Así, en viceversa. En la figura 3 se puede observar los cambios en la curva de la oferta. Y como se mencionó anteriormente, la curva es trasladada hacia la izquierda, disminuyendo así la oferta. La intención de los vendedores es mantener el precio del pan, pero es imposible debido a las pocas ganancias y el gran aumento de precios en los insumos. En la noticia brindada por Radio Programas del Perú, nos informa que en los últimos 2 años el consumo en la industria de la panificación ha cambiado radicalmente, tanto en la venta como en el comportamiento del consumidor debido al alza del dólar y del aumento en el precio del trigo, el cual pasó en los últimos meses de 4 soles 87 por kilogramo a 5 soles con 7 céntimos, haciendo que se produzca un cambio en el precio del pan, donde se pudo observar que anteriormente este costaba de 20 a 30 céntimos, a lo que ahora está entre 25 a 50 céntimos la unidad. En este caso es posible darse cuenta que la situación del mercado ya no se encuentra en equilibrio debido a que el precio aumentó y a este fenómeno se le conoce como desequilibrio por escasez, ya que los demandantes no pueden comprar lo que requieren al precio que se encuentra actualmente. En el caso se puede observar que las materias primas subieron, haciendo que los productores del pan bajen su oferta y que el precio del bien suba al igual que su demanda, y que la curva se desplace hacia la derecha, indicando el aumento que se puede observar en el siguiente gráfico.